Bendiciones. Soy el pastor Wilmer Estupiñán de la Iglesia Pentecostal Unida Despertar aquí en Freeport, New York. En nuestra lección de hoy de discipulado bajo el siguiente punto. ¿Y ahora que soy salvo, qué? ¿Y ahora que soy salvo, qué más debo crecer? Como punto base para hoy tenemos en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 5 que la letra dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dentro de este nivel de discipulado crecer, tenemos que entender que hay dos funciones que debemos cumplir dentro del cuerpo de Cristo, del cual somos parte. La primera, tenemos una misión en el mundo, que es evangelizar. Segundo, tenemos un ministerio dentro de la iglesia, o como ujier, como adorador, como predicador, como maestro de escuela dominical, etcétera, etcétera, etcétera. Mi misión es el servicio que hago para el mundo y mi ministerio es el servicio que hago para el cuerpo de Cristo y su edificación. Otra vez, ¿cuál es mi misión dentro de la iglesia? Mi misión es el servicio que hago para el mundo hacia afuera, mientras que mi ministerio es el servicio que hago para el cuerpo de Cristo y su edificación. Si queremos lograr el realizar mis dos funciones más importantes para el Señor Jesucristo, yo debo tomar en cuenta ciertos detalles que me ayudarán a realizar mejor mi trabajo para Dios. Primero, detalles básicos. Aliméntate sano para crecer. Veamos, cuando vamos a escuchar, cuando vamos a echar a andar el vehículo de la fe, de la salvación, lo mejor es que usemos el manual bíblico. Todo tiene que estar centrado y soportado en la Biblia. Primera instrucción está en Deuteronomio capítulo 5, capítulo 6, versos 5 y 6, que la letra dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Segunda instrucción está en Deuteronomio capítulo 8, verso 11, que a la letra dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Tercera instrucción. Está en 1 Timoteo 4:16, ya lo hemos revisado en varias oportunidades. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La cuarta instrucción, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21, siga las pisadas de Cristo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Segundo punto, desarrolla una vida de oración para crecer. Sí, señor. La oración dando el primer lugar al Señor. El salmista David decía en los Salmos, capítulo 5, verso 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Por qué de mañana? Se refiere también a la prioridad, a colocar a Dios primero. Letra B, la oración como un deleite. En Isaías 56:7, la palabra de Dios nos dice, los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Letra C. La oración como una respuesta y como una revelación. Capítulo 9, verso 23 del libro de Daniel, la palabra de Dios nos dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Letra D. La oración cuando desfalleces. Jonás capítulo 2 verso 7 nos dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Letra E. La oración de fe. La podemos ver en Mateo 21:22 y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Con posterioridad estaremos hablando sobre la oración como herramienta, el ayuno como herramienta para triunfar en esta vida cristiana. Tercer punto, tenemos que crecer como adoradores.
Después de ser salvo, ¿qué? Ok, crecer como adoradores. Debemos empezar una vida donde adoremos a Dios. Deuteronomio 10:21 nos dice, Él es objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Tenemos que crecer como adoradores si queremos habitar junto a Dios. El Salmo 22, verso 3 nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, no en medio de las quejas, en medio de las alabanzas de su pueblo. Tenemos que crecer como adoradores cuando nosotros estamos enfocados en realmente buscar a Dios. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 34, verso 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Tenemos que crecer como adoradores cuando venimos a la casa de Dios. El Salmo 100, verso 4 a la letra nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Es una orden. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Debemos entonces venir con un espíritu de alegría, gozo, alabanza. Debemos hacer fiesta y celebrar las victorias en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué debemos entonces hacer después que hemos sido bautizados? Debemos congregarnos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sabes? Se necesita el calor de la iglesia, se necesita el calor de las casas de paz, se necesita el calor de los grupos de amistad, se necesita el calor de las células. Gran parte del crecimiento hoy por hoy estriba en la conexión al santuario, al templo, como también a las casas de paz, grupos de amistad o grupos celulares. Es vital para nuestro funcionamiento durante la semana estar conectados los unos a los otros, congregarnos, porque necesitamos nutrirnos con los minerales, las vitaminas, los antioxidantes y proteínas llenas de esa sustancia que nos hace echar raíces, que nos hace madurar en Cristo, que no es otra que la presencia de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros necesitamos crecer en congregarnos, aumentar este trabajo, la palabra de Dios dice en el Salmo 121, verso 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En Hebreos capítulo 10, verso 25, a la nota dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es muy común que luego que aceptamos a Cristo, sentimos su presencia, nos bautizamos en su nombre, comenzamos a ser bendecidos, también dejamos de congregarnos. La Biblia nos dice que eso no es bueno. También como punto quinto, se hace necesario crecer en fidelidad en cuanto a la mayordomía o administración financiera se refiere. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 25, verso 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hebreos capítulo 11, verso 4 también nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Wow, qué interesante que Dios testifique diciendo, wow, mi hijo, mi hija como Abel ha sido un gran ofrendador, un gran diezmador. La ofrenda debe apartarse cada domingo. Primera de Corintios capítulo 16, verso 1 y 2 nos dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, escuche bien, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas.
Lo que quiere decir aquí el apóstol es que conforme a las bendiciones que Dios nos ha dado, según hayamos prosperado, seamos entonces nosotros recíprocos conforme a eso. Mateo capítulo 5, verso 24 nos dice que esa ofrenda debe traerse al altar. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En Génesis capítulo 28, verso 22, la palabra de Dios nos dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sabes? Hay gente que se complica en relación al diezmo y dice que eso era del Antiguo Testamento, que ya en el Nuevo Testamento no hay que hacerlo. Fíjate que el diezmo, en mi caso personal, yo no lo hago por un mandato necesariamente, yo lo hago por agradecimiento. Quien fue el primero que diezmó en la Biblia fue Abraham. Él diezmó a Melquisedec. Pero ten pendiente este detalle, que cuando él diezmó, todavía no se habían dado las tablas de la ley. El diezmo y la ofrenda son de Dios, no son nuestras. Malaquías capítulo 3, verso 8 al 10 dice la palabra de Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice la palabra, maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si nosotros queremos vivir en la economía de la sobreabundancia, que significa cubrir todas nuestras necesidades y poder ayudar a otras personas, debemos cumplir con lo que la palabra de Dios nos promete. Si nosotros cumplimos con Dios, Dios cumple con nosotros. No es obligado, eso es un acto voluntario para cada quien que lo pueda entender. En el sexto punto, nos toca enfocarnos en crecer espiritualmente. Es importante reconocer a nuestras autoridades. Tenemos que reconocer a nuestras autoridades de gobierno, autoridades judiciales, policiales, militares, civiles, a toda la estructura que hay. Y también tenemos que reconocer a nuestras autoridades espirituales. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Tito capítulo 3, verso 1 nos dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. La autoridad principal de la iglesia es el pastor. El pastor es el representante de Dios ante el pueblo. Hechos capítulo 6, verso 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El pastor cuida del rebaño para llevarnos al redil. Como punto 7 tenemos que hablar de la lealtad, crecer en lealtad. Es necesario decir que como cristianos, cada uno de nosotros debemos lealtad a los siguientes puntos. Primero, a Dios sobre todas las cosas, pues Él en su grande misericordia nos amó. Romanos capítulo 5, verso 8 nos dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos que ser leales a nuestra iglesia. Efesios capítulo 1, verso 22 dice, pues en ella fuimos recibidos cuando veníamos con frustración, con odio y rencor, cuando nuestras fuerzas desfallecían. Las puertas de la iglesia se abrieron y empezó una vida nueva. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Tercer punto al que nosotros debemos enfocarnos para crecer en la lealtad es hacia nuestro pastor. El pastor es la autoridad que Dios ha puesto en nuestra iglesia local. Hebreos 13:17 nos recuerda, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta,
para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Fin de la cita. Concluyendo, quizás usted creía que solo es bautizarse y ya. Pues no, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que enseñar luego de aprender, tenemos mucho que crecer, mucho que madurar y muchísimo para multiplicarnos. Debemos aprender a ser buenos discípulos. Debemos ayudar a otros a cruzar por el mismo camino donde va a nacer, crecer, madurar y multiplicarse. Debemos ser un guerrero victorioso, uno que jamás se va a rendir, uno que no se regrese. La palabra de Dios dice en Primera de Corintios capítulo 10 verso 12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Efesios capítulo 6, verso 13 nos dice la palabra de Dios, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Soy el pastor Wilmer Estupiñán de la iglesia Pentecostal Unida Despertar aquí en la ciudad de Freeport, Nueva York. Hasta nuestra próxima lección de discipulado. Bendiciones.